palmas de nuestro querido invitado del día de hoy, Ernesto Cherkis Vialo, periodista imprescindible si los hay, tanto en la actualidad como en la historia deportiva, social, humana, cultural de este país, ha dado él mismo comienzo a la grabación de un nuevo programa de Clásicos Garage. Bienvenido, Ernesto. Es no un honor, es mucho más que un honor, es una satisfacción, es una emoción inmensa la que tenemos al tenerte de invitada. Me siento muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Además, mira lo que han preparado como para... Estoy desconcentrado mirando fotos, tapas, libros, no sé, porque además cada uno me trae una imagen, ¿no? Y además son de diferentes épocas. Está la época, está la época de millones de argentinos que a través de por lo menos dos generaciones nacieron y murieron sin haber conocido a estos actores. A los hermanos Galvez. Los hermanos Galvez, como Fangio, como los cracks del fútbol, ¿no? Que los 25 de mayo, los 9 de julio van a jugar un amistoso, era todo un acontecimiento, lo veían, yo lo vi a Sarlanda, decían los tipos, ¿dónde lo vi? Estaba allá arriba en la tribuna. Y estos arrancaban en la madrugada para ir a un lugar del camino bien complicado, bien intrincado, ¿no? Era tan intrincado que los caminos eran de tierra en aquellos grandes premios durante una gran Sí, parte de sí. los grandes. Entonces se veía una polvareda, símbolo inequívoco de que abajo venía un auto. Claro. No, y se veía la polvareda. No, y uno escuchaba por radio a Sojí, ¿no? Que era un relator que inventó todo, inventó el relato del fútbol, inventó las postas del automovilismo, gran peronista, desinteresado peronista, exiliado después de la revolución fusiladora, decía, ¿qué pasa? Vamos a Mina Capillita, vamos a Mina Capillita en Catamarca. Y Ujú. tenía un solo puesto. Cuando volvió del exilio no le quedó nada. Lo dejaron transmitir unas gestiones, qué sé yo. Y tenía un solo puesto que le había quedado de un tal Abregú, amigo personal de él. Después todo lo demás lo afanaba de las otras transmisiones. O sea, iba 3 segundos Y atrás lo armaba. de carburando, de campeones, pero esa la tenía puesta. El único puesto que tenía era ese. Y además tenía una estrategia el viejo, ¿no? Entonces, vamos a Mina Capillita, y apareció un tipo ahí lejano, un sonido gutural, una voz irreconocible, y el tipo decía, cero, y salía, acá estamos en Mina Capillita, a 174 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, viene el puntero, ahí viene el puntero, ahí viene y venía ¿qué venía? Sí, sí. Una nube de tierra venía. Venía relatando lo que se le ocurría en Claro, ese no, momento. no, venía una nube de tierra y entonces había gente que estaba hacía muchas horas esperando eso. Y los tipos volvían a sus quehaceres, cualquiera que fueren, y los tipos decían, yo lo vi a Garbo. Claro, era un montón. Y Claro, después en los talleres mecánicos, especialmente en los talleres mecánicos, cuando el gráfico, mundo deportivo, goles eventualmente, ponía una lámina, estaban las láminas. Esos tipos nacieron y murieron sin haberlo visto. Ah, claro. Tenían eso. Adoraron a sus ídolos sin haberlos Claro. visto. ¿Por qué los adoraron?
los adoraban porque los periodistas, especialmente los escritores del gráfico, que era un referente del periodismo latinoamericano, siempre fue una de las mejores 5 revistas deportivas del mundo, te contaba en prosa la historia. Entonces era doble bragado de Borocotó. El Tour de France, al lado de la doble bragado, te hacía, convertía la crónica en cuento Exactamente. y el cuento en prosa. Y la prosa terminaba inevitablemente con punciones emocionales que hacían que el tipo amara a esos ciclistas a los que nunca vio. Increíble cómo lograban eso. Ha sido director de la revista El Claro, Gráfico, has escrito mucho y has supervisado muchos trabajos de la gente que trabajó en la revista El Gráfico. Seguís escribiendo hoy en día para Infobae, tenés participación en C5N, en un canal muy importante de noticias, sí, muy asiduamente. Has escrito libros como Yo soy el Diego de la sí. gente, un libro sobre la vida de Monzón. Eh, pero se ha trasladado esa prosa, esa facilidad para escribir de una forma bella, con una literatura que no solamente sea entendible y sencilla, accesible para toda la gente, sino que además tiene pinceladas elegidas de una forma particular. Eso No porque desaparecieron las redacciones. Claro. La muerte de la prensa de papel también terminó con los escritores. ¿Para qué necesito escribir si me contratan por la pinta para hablar? Ujú. Y cada tanto contrato un gordo, contrato una gordita, qué sé yo, para que no me vengan a hacer un piquete en la puerta. Ya tengo el gordo ahí, dale para adelante. Pero cuando llega el momento de la selectividad, los tipos se reúnen y dicen, este tiene una pinta ahora, este actor, esta actriz, este conductor, está con... En el medio del borombombón te mandan un fulero, viste, como para decir, no, pero mira que tenemos fulano, que lo mandan por lo general con un móvil a hacer los precios de la carne los lunes, los precios de la nafta los últimos días del mes, y los precios de la medicina prepaga en cualquier momento. Somos una sociedad discriminadora que se ha quedado sin escritores en la misma medida en que ha desaparecido universalmente la prensa de papel como referente de la comunicación que requería de una escuela para comunicar. Y vos, Claro. Ernesto, cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Qué leías cuando eras chico? ¿Cómo se te dio por escribir? Ese proceso, ¿cómo lo podés contar Es de curioso, tus vos sabés, anécdotas? Mariano, es Sí. curioso, porque la verdad, ahora que lo pienso, yo quería relatar como Fioravanti. El primer gran relator, ¿no? Se puede decir. El primer gran relator, hoy no arrancaría, con los relatores de hoy no arrancaría, Mm. que sabía poco de fútbol a la luz de lo que advertimos después, pero que sabía mucho de idioma, Mm. estructura del lenguaje y, y que además tenía una gran educación respiratoria y le daba más bola a, a la conjunción de los factores descriptivos, narrativos, que a la velocidad del juego. Los relatores de hoy están muy atentos al golpe de vista para no yerrar en los apellidos de los jugadores y tratar de anticipar. Se anticipan siempre. Los relatores relatan 4 o 5 goles que no fueron y le echan la culpa Al jugador, al que no jugador. lo hizo. Increíble el gol que se acaba de perder. Espera, yo no sé si se lo perdió. Imposible la tajada de fulanito de tal. Claro. No es imposible. Si yo vi 80.000 atajadas de esa, patea, cruzado, el tipo se tira arriba, la saca entre el travesaño y el poste por arriba del travesaño. Claro.
Increíble la atacada, porque los tipos lo que quieren es dejar registrado en el récord, en la grabación, cuando pase los goles, por ahí tiene que presentar un currículum en algún país, que el tipo quiere, mire, Sí, sí. bueno, Sí, en de todas realidad, maneras saben más de fútbol. Yo quería relatar como Fioravanti. Era mi cita, era mi cita permitida con la radio. Mm, Los hogares tenían una sola radio. Y la radio no era dinámica, tenía un lugar, era un mueble más mm. de la casa. La cómoda, el bayú, la mesa, la silla, el comedor diario y la radio. y sentarse alrededor de la... No, Exactamente, claro. claro. ¿Dónde ponemos la radio? Las familias pudientes, Ah, pudientes, hay que ser. las familias pudientes de los 50 tenían dos radios, una en la cocina Mm, y una en el dormitorio. Las familias no pudientes tenían una sola radio, la cocina o el dormitorio. mm. Hasta que apareció el transistor y resolvió todo. Cocina, dormitorio, comedor, La cancha. auto, la En todo cancha. lado. Ah, Se iba con la radio en el auto, en el asiento claro. del acompañante, un tipo iba escuchando la radio. En la cancha Mm. vino el control de los espectadores convertidos en auditores. Lleva la pelota fuera de tal, viene el centro. Sí, te estoy mirando. Mira, bomba, mira para la cadena. Ah. Y ahí terminó Fiora. Ahí terminó Fiora y terminaron los relatores como Fiora que enriquecían el idioma. Yo quería relatar como Fioravanti. En la radio, en el mueble del dormitorio, teníamos asignados horarios los miembros de la familia. Cuando no era un programa para todo, como los Pérez García, el Glostora Tango Club, Claro. Blanquita se ha casado, los bailables de los sábados y los domingos, el fútbol, si traes buenas notas, Hay de fútbol. 3:15 hasta las 5:30, la radio es tuya. De 3:15 a las 5:30, la radio era. Pero al mismo tiempo, en el Círculo de Periodistas Deportivos se abrió un curso experimental para estudiar periodismo deportivo. Ah, estamos hablando de 62. Sería la primera escuela de cuando nací periodismo yo. deportivo. Exactamente. Estamos hablando de... La primera escuela de periodismo La deportivo primera sería. escuela de periodismo. Curso 62. Mm, Y en el 61, 62. Sí. Y en el 62 se abren becas. La escuela le propone a los medios, gracias. La escuela le propone a los medios, mire, nosotros tenemos unos alumnos que están terminando el primer curso, ¿por qué no le dan una chance? Y varios medios dijeron, bueno, fenómeno, tenemos periodistas preparados, porque los periodistas, los grandes maestros, venían de una actividad empírica. de oficio. Claro. Ah, de oficio. Vocación, Todo, oficio, sí. conocimiento. El tema es que gano una beca para ir al gráfico. Y voy al gráfico becado el 28 de marzo de 1963. Y bueno, me quedé en el gráfico hasta el 31 de diciembre de Empezando a hacer 1990. que. Hasta el Empezando 90. a escribir. Mucha suerte, mucha suerte, Mariano. Pero empezando a qué. No, primero, Partidos de la. no, lo mío no lo tengas en cuenta, porque es de mucha suerte, mucha suerte. Es un factor indeterminado, Pero algo que tenías, o sea, vos le llamás suerte. Dijo, mire, se trata de azar, primer factor, azar, determinación y destino. Es decir, el azar te pone en una situación, en un momento, frente a algo. Justo en Ahora, después, la Pero- suerte ya jugó, ¿eh? Ahora
Parte Vos de uno. tenés el sabor, vos sabés si lo tenés que vender, Bueno, rematar. sí, bueno, por Claro. eso. Bien, Estoy en el lugar justo en el momento indicado y correcto. después veo cómo me Y la... miren lo que me pasó a mí, a No, diferencia de lo que le pasó a todos mis compañeros, a todos mis compañeros. Entro al gráfico el 28 de marzo de 1963. Y en abril del mismo año, un mes después, cuando todos los demás compañeros clasificaban fotos, estudiaban el archivo, corregían este texto, escribían simuladores, ¿no? Iban a ver un partido y escribían su crónica para ser evaluada, ¿no? Calificaban en jugadores. las Olivetti. Oliver, 400 kilos, tenía que ser Tyson para agarrarlo. Este, se producen los Juegos Panamericanos de San y se había producido un cambio de director, se había ido Panseri y se producía el advenimiento de Carlos Fontana Rosa, tipo extraordinario. Carlos Ah, Fontana acá. Rosa, Carlos Fontana No, Rosa. No, ¿Algo, no, algo no, que ver? nada, nada nada. que ver. En decir, ningún el sentido. apellido nada más. En Ah, en ningún ningún sentido. sentido. En ningún sentido. Ah, En ningún en sentido. ningún sentido. En ningún sentido. Quedó claro. Carlos pensaba, tenía una idea respecto de la importancia de los diseños. No era un semiólogo, pero le daba mucha bola a las tendencias de revistas semanales en el resto del mundo, Ah, de un mundo preglobalizado, ¿no? Y pensaba más en eso. Escribía muy mal, no tenía buena redacción. Su deporte era el basquetbol y había trabajado en la época de oro del gráfico, pero había tenido divergencias con Panseri, Mm. puntos de vista divergentes. Y se había ido. Y lo llamaron de vuelta a Fontana Rosa cuando con Panseri el gráfico había tenido un vertical descenso de su circulación y consecuentemente de su venta. Había pasado de 240.000 ejemplares con los que lo había dejado Frascara, Félix Daniel Frascara, a 75.000. Uf, Es decir, que el periodismo doctrinario, el periodismo, ¿cómo se llama? Sistémico, la crítica, el crack no existe. No San vende. Filipo era un tipo que estaba con una caña de pescar en el área y Arquímedes tenía un balde en la cabeza. En el lector del No. gráfico, no, no atraía. no. Se hizo un club de fanáticos del gráfico cuyo volumen era absolutamente inferior a aquellos interesados, no en las campañas contra la moralidad, a favor de la moralidad, en contra de las barras bravas, todo eso. De Fontana Rosa tenía una mente más abierta. Se producen los Juegos Panamericanos y Fontana Rosa dice, tenemos que viajar, hay que ir a los Juegos Panamericanos. Y entonces lo mandaron a, a uno de los miembros del staff que se llamaba Manuel María García y firmaba como Piri García, que era el comentarista de básquetbol y de boxeo. Y se produjo un vacío extraordinario porque llegó la primera pelea en el Luna Park en el mes de abril y dijeron, ¿quién hace el boxeo? Se borraban todo, no, no sé nada. Y entonces los pibes que estudiaron conmigo, uno de ellos, Héctor Vega, le dice a Fontana Rosa, mire, Cherky sabe mucho de boxeo y querrá hacer la pelea. Querrá hacer la pelea, ¿entiendes? vale cabeza. Todavía no veo el factor suerte, ¿eh? A ver si en algún momento aparece. Claro, Apareció. Ya está. claro. Pero tus compañeros te Claro, pusieron, lo te mandaron decía. adelante porque dijeron, Cherkis es el que tiene que Tiene ir. Y capacidad. todo lo demás se borraron. Todo lo demás se borraron, pero
Pero Piri García, que era el que lo hacía, fue el designado. Podía haber sido uno de ellos el designado de los Juegos Panamericanos. Claro. Fue el tipo que hacía boxeo. Había una pelea. Peleaba Néstor Mora con Ignacio Basilio Magallanes. Título argentino de peso mediano. Abril de 1963, Luna Paz. Ahí está. Cubrí la pelea que así te probamos. O sea que yo adelanté un año y pico. No me bajé nunca más del boxeo. Claro. Eso No, es azar. ¿Qué te pasó con el boxeo? Mi viejo, mi viejo. Mi viejo fue boxeador. Mi viejo nació en Rumania y se radicó en Montevideo. Llegó con mis abuelos. Ya era boxeador en Rumania y en Montevideo encontró un ámbito extraordinario en contra de la opinión de mi abuelo, que consideraba que ese era un deporte marginal. Recuerdo que los recuerdo de niño, que algunos retos de mi abuelo eran diarechik, diarero. Pues el boxeador era el sinónimo del canillita, del lustrabota. Era como una deshonra para una familia europea. Mi viejo peleó con nombre supuesto para que mis abuelos no se enteren, pero me transmitió lo que los padres suelen transmitirle a los hijos respecto del deporte que aman, Mm. el La pasión. automovilismo, el claro. boxeo. Pero además me lo enseñó. Uf, qué bueno. Mm. Es decir, mientras los demás padres llevan a sus hijos a las canchas o a los Sí, sí, autódromos sí. o a los gimnasios a ver basquetbol, o que sea, mi viejo me llevaba a la Federación Argentina de Boxeo toda vez que el Luna Park era caro. Bueno, Y algún miércoles pegamos y cuando venía algún uruguayo lo íbamos a ver con un gran esfuerzo. Este, Así conocí a Gatica peleando con Romero Rodríguez. En el Luna Park terminamos en un cabaret, en un permiso especial de menor porque yo tenía 7 años. Y Claro. me acuerdo que el tipo le dijo, pero es muy chiquito. a mí me gusta mucho el boxeo. ¿Y qué diferencia hay en el boxeo de hoy con el boxeo de antes? Acá en Argentina hablamos, ¿eh? Y falta el Luna Park. Claro, El Luna Park no es un estadio. No lo era. El Luna Park era una, un objetivo de vida para el boxeador. claro. Exactamente. Yo me puedo Es la iniciar, meca. yo me puedo iniciar en Mendoza, en Córdoba, Era en la La meca. Pampa, en Santa Fe. Pero ahí hay que ¿Y llegar. cuál es tu sueño? Ser fondista en el Luna Park. Es Claro, la meca. claro, Es la claro. meca. Cuando Tito decidió parar el boxeo, que era un mal negocio, claramente ya era un mal negocio, en los 90, Claro. llegando a los 90, eh, muchos muchachos descomprimieron porque los profes que preparaban a esos muchachos para la Meca, porque ellos también llegaban a la Meca, venían por el pasillo con el balde detrás de la estrella, subían al ring y abrazaban después del triunfo a su boxeador y la obra de él estaba ahí reflejado en una multitud Espectacular, elegante, espectacular. ¿no? El Luna Par al desaparecer el Luna para el boxeo, desaparecieron los maestros y los maestros no fueron renovados. Y el nivel cambió también mucho. Y el nivel cambió mucho, pero fundamentalmente nosotros somos la construcción de nuestros maestros. Claro, Ujú. total. Y si no está el maestro, empíricamente podemos hacer alguna cosa, ¿no? A Sí, ver, sí, 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 sí. Pero la raíz, y sí, porque aquellos gimnasios de provincia, el boxeador tenía unos sueños adecuados a la cultura de entonces. claro, Voy a competir en un campeonato de novicios provincial, después en un campeonato provincial de veteranos, después voy a ir a competir para la selección argentina para unos Juegos Internacionales, tengo el sueño panamericano, tengo el sueño latinoamericano, tengo el sueño olímpico. No puedo pensar en el profesionalismo hasta no ser
seleccionado para ir a un equipo argentino que va a ir al exterior. A partir de ahí empieza Qué el proceso profesionalismo. Claro, para todo hablar de hoy. La gloria. Sí, Pascual Pérez, Galíndez, muchos se quedaron, no llegaron, ¿eh? No tuvieron el Pinete. Y otros que llegaron a ser olímpicos como profesionales no fueron no nada. fueron. ¿Cómo Sí. era Monzón? Sí, hoy, Ah, hoy igual quería meter un bocadillo ahí. Hoy igual hay como una reminiscencia porque, por ejemplo, en el boxeo tenemos el Metropolitano, por ejemplo, de todas esas figuras que quieren eh, llegar, digamos. Está el Metropolitano, que es lo primero que empiezan a hacer la mayoría de los boxeadores que claro, después van a convertirse en claro. profesionales. Pero es como una reminiscencia eso. Por ahí Pero ganamos el estamos Metropolitano. achicando mucho los tiempos. Sí, Un boxeador con 3, 4 sí, peleas. lo Yo hacen. a ver los sábados a la noche. Sí, Pero sí. Me es lo que pongo a ver el dijiste vos. boxeo ese de la cabina telefónica al país de los sueños. Me pongo a ver el único boxeo factible que es el de la ESPN, ¿no? Mm. Que bueno, por lo menos pelean figuras, Sí. vos la vas viendo desde que aparecen, le vas descubriendo cosas, después la vas siguiendo. Este, y te ponen el tail of tape en la carrera del tipo, el récord Sí, 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 y el sí. tail of Sí, tape, ¿no? sí, En el récord sí, y tiene 19 sí, peleas, con sí. 19 peleas, 15 no era 18. fondista del Luna Park. A Claro. ver si me Sí, entendés. sí. Todo el proceso que tenían Sí, antes. Locomotora tenía como 100 peleas. Estamos hablando de. Pablo, Mm. ¿vos sabés a qué edad llegaron los boxeadores argentinos de la época de gloria al campeonato del mundo, a la disputa del campeonato? Lo que era ser campeón del mundo. Pascual Pérez a los 30, a Caballo a los 31, Nicolino Roche a los 28. Sí, sabía. ¿Y con cuántas peleas? 100, 120. Va a contestar, Sí, pero yo recuerdo que vos mm, sabés mucho sobre Monzón, estuviste con Monzón, relataste su vida, y en algún momento, volviendo al tema de la suerte, mencionaste que Tito Lecture intercedió para que fuera elegido Monzón como el combatiente de Nino Benvenuti, Tal cual. porque, Estaban porque buscando un Carlito para que Benvenuti exactamente, venga. un partener, Bueno, ahí está iba el de azar. invitado. claro, Que Monzón era un animal respetuosamente definido, seriamente definido. Nosotros tenemos en nuestra conformación, tenemos una gran parte de razonabilidad y una gran parte de instinto. El instinto es la parte animal nuestra. Quien ostenta mayor Mm, razonabilidad resuelve más razonablemente el dilema y el conflicto que mm. nos presenta la vida cada día. La vida toda la mañana nos presenta un dilema, desde el mínimo ujú, Sí, sí, hasta un dilema más, y nos presenta conflictos permanentemente. Bueno, la razonabilidad nos ayuda a resolver esta situación. Cuando tenemos una mayor dosis de razonabilidad que de instinto, y nos quedamos con el cacho de instinto en el que nos gusta sentirnos en soledad o acompañados por nuestra pareja. Somos animales, no nos ven nada. Tenemos tanta vergüenza de eso que esos son actos de la privacidad absoluta, los actos del animalado. Lamentablemente, las sociedades viven momentos de tensión a lo largo de su historia, momentos de relax a lo largo de su historia. Hay estaciones climáticas del año que moderan el temperamento, hay otras que lo exacerban, ¿no? Hay accidentes, pequeñas boludeces automovilísticas que hacen que un tipo se baje con un sí, bate. sí, sí, que es lo que se está viendo hoy, claro. Hace poco alguien quiso adelantarse en el último momento de la nafta en una estación de servicio y bajó un Una tipo con locura, un bate. Ah, una Bueno, locura. Monzón mirá. no lo hubiera hecho eso, siendo
una persona con más instinto que razonabilidad. ¿Por qué no lo hubiera hecho? Porque el instinto lo hubiera llevado a preservarse. No sé si me... Sí, sí. Sí, sí. Para Monzón, para tener más instinto que razonabilidad, vivió todas las experiencias que puede vivir un humano respecto de cómo sobrevivir. Cazar, pescar, robar, dormir sobre piso de tierra, pelear con una fístula anal, sobreponerse a un raquitismo infantil y encontrar en el boxeo una posibilidad de vida digna. No tener que ser parte de una bandita donde él hace de campana, entran a afanar, porque primero empieza con un escruche, después sigue con un cuero en un bondi, después continúa con él, y después va creciendo. Entonces, en un momento determinado dice, para. Pero hay un maestro en un gimnasio que le dice, pibe, A entrenar. acá a entrenar y cuidadito las compañías, porque ya me dijeron que si vos salís con esa gente o formás parte de una banda, acá no te quiero. Ese Y era es Amílcar Brusa, Amílcar Brusa y los Amílcares Brusas de la que de la vida. Sí, Los Paco Bermúdez, los ah, Amílcar Brusas, los Diego Corrientes. Eran hay- entrenadores y como padrinos. Inevitablemente, es así, sí. no hay otra forma. Y no sé si algo de inevitablemente, padres también. Sí, en sí, muchos casos, sí. en la mayoría de los casos, inevitablemente, inevitablemente, la ducha, el dentista amigo del gimnasio del club, en el interior fue muy particular esa relación. Había un club que formaba un tipo en una parte de la superficie de su propiedad. El tipo, en lugar de tener una casa más grande, tenía un Invertí. gimnasio, dos ring, dos puching, dos bolsas, Sí, guante, venda y un bañito para que los muchachos se bañen. Qué Y bueno. venían al club los amigos. ¿Y vos qué sos? Y no, yo soy odontólogo. Fenómeno. Vicepresidente. ¿Vos qué sos? Y yo soy nutricionista, secretario general. Y entonces después los muchachos, se sin armaba. obra social ni nada, tenían nutricionista, Claro. Tal odontólogo, cual. ¿Qué es médico, lo que no pasa traumatólogo. hoy? ¿Qué es lo que ¿Eh? no pasa hoy? Hoy no pasa. ¿Te emocionaste alguna vez con algún boxeador? Sí, sí, más de una vez. Sí, más de una vez. Y eso me ayudó mucho a poder escribir momentos. Sí, me emocioné con Nicolino Loche en Japón. Con Paul Fuji. Sí, me emocioné fuertemente. Qué bueno. Eh, Me emocioné con un caso muy particular, demandaría mucho tiempo toda la historia, pero hubo un boxeador argentino que peleó por el campeonato del mundo en Filipinas, en Manila, que se llamaba Vicente Delgado, a quien le robaron miserable, éramos tres. Qué bronca eso, ¿no? Teníamos una impotencia, Sí. porque además nos robaron, igual que Ahumada con Bob Foster en Albuquerque, en Nueva México, fue un O sea, robo. vos conociste todo el recorrido de su crecimiento y el Claro, esfuerzo. sí, claro. Además cuando estás Sí, pero lejos, en vos sabés en que el boxeo el drama, que Ernesto lo tiene más claro que nadie, es que en el boxeo generalmente hay peleas que no puedes entender nunca cómo te la pueden sacar de las manos. eh, no, es que vos ves que te están robando. claro, Sí, sí, no lo sí, sí, puedes, sí. no puedes decir, pero cómo me están sacando de las Y manos? ahora con las apuestas y No. la metamorfosis del boxeo, ahora se ha trastocado. Adviertan esto, no hay ninguna pelea estelar que no sea por el campeonato del mundo, porque la televisión compra títulos mundiales. Ah, Entonces llega el título mundial porque sabe que no está preparado para pelear por un título, pero necesita, hoy el Challenger vale tanto como el campeón, porque sin Challenger no tengo campeonato, la televisión me exige campeonato. ah, Pero si soy una estrella del boxeo, ¿por qué habría
de subordinarme a un acuerdo con un promotor si yo puedo ser el promotor. Ah, Me asocio con el promotor. El promotor no me paga a mí. Yo recibo de la rentabilidad del combate por pay-per-view, por sponsorización, por la venta de tickets, por los acuerdos con los hoteles, especialmente en Las Vegas. Yo me asocio. Canelo Álvarez es dueño de su pelea. Claro, Mayweather, por ejemplo. Mayweather fue el que inauguró. Claro, En él realidad lo fue. inauguró De La Hoya, pero tuvo De La Hoya, por lo menos me parece, algún chico más joven me lo puede, que lo conoció más a De La Hoya que yo. Creo que De La Hoya espero retirarse para ser promotor. ¿Cómo nos hace falta este tipo, no? Hoy en día. Se ha tronado el silencio de este tipo. Es- Vamos a hacer un ejercicio. Les propongo un ejercicio. Sí. Hagamos un ejercicio de imaginación. Este, Debuta un influencer con una camiseta de primera división y le ponemos un micrófono a Diego. Uh, ¿Qué hubiera dicho? No, no. Yo hubiera hecho una fiesta, digo. Hubiera dicho mucho, maestro, no hagan eso, es una locura. Ah, Claro, una vergüenza. automáticamente lo hice. Le hubiera dicho a los muchachos de Riestra, ustedes no pueden salir a la cancha. Y Claro, le hubiera dicho a los de Vélez, muchachos, no salgan a jugar. Le hubiera dicho al referí, maestro, no empiece el partido. Esto no puede, esto es una vergüenza para el. Imaginemos ahora a Diego eh, con los ascensos digitales, con los árbitros expulsados por ser apostadores, Claro. con el VAR. con el VAR que espera 7 minutos, que cuanto más tiempo pasa, más escolazadores se prenden claro, al online. Esa Que apuesta, no te escolazan de claro. San Nicolás está y todo. de la capital federal, te escolazan de Kuala Lumpur, De Arabia Saudita. no, ni hablar. Y cuanto más tiempo pasa, más apostadores tenemos. Espera, porque eso la gente no lo sabe. Yo porque te escuché a vos en otras entrevistas y no lo sabía yo tampoco. No estoy demasiado al tanto de las apuestas. Sé que es una problemática, soy maestro, es una problemática que ya está Está metiéndose en las metiéndose escuelas, es terrible. terrible. Pero vos haces una asociación directa entre el VAR, el resultado, la decisión que se toma finalmente de una jugada y las apuestas. Porque el VAR vino a empeorar eso. El VAR legitima, le da identidad indubitable a fallas, a fallas groseras que son fácilmente manipulables. La línea del offside entre el dedo gordo del jugador al que le anulan en el gol, este, 10 centímetros hacia adelante o 10 centímetros hacia atrás es absolutamente inteligible. Te la puedo poner donde vos Sí, quieras, acá o acá. Y eso puede significar un descenso, un campeonato claro. o millones de dólares en apuestas. Tal cual. Entonces, la tecnología le ha quitado humanidad al fútbol, toda vez que el fútbol tiene la imperfección humana. Mm. Y la belleza del juego es justamente la menor cantidad de imperfecciones, la mayor cantidad de improntas y el mayor volumen de genialidad. Claro, la Claro, dinámica. La la dinámica. dinámica. Claro. Hagamos memoria, ayúdenme. En el partido Argentina-Francia, final del Campeonato Mundial de Qatar, cerca del término del primer tiempo, se produce una fricción entre Romero u Otamendi con un jugador francés que reclama sentado el penalti, al tiempo que le piden que vaya al VAR, al árbitro polaco del partido. Y el árbitro dice, yo la vi, no tengo que ir al VAR, porque si voy al VAR me dice, fue penal. Claro, Claro. La claro. jugada es mía, me equivoco yo la vi la jugada.
Yo vi la jugada, no fue penal. En No. el partido Argentina-Francia no hubo VAR. Se Claro. jugaron 120 minutos y se definieron los penales. ¿Sabés qué me quedé pensando? Con el tema de Pasarela, que era un referente de River, un jugador muy bueno en su época, que terminó como se terminó el cariño del hincha por él. Lo mismo está pasando algo parecido con Riquelme y podría pasar con Sí, Milito en el pasó con caso Babington con Huracán también. también con Babington. Grandes ¿Cómo figuras los de... jugadores pierden eso por meterse en el No es club? lo mismo ser dirigente que ser estrella, no es lo Podés Sí, acompañar a un la proyecto. dirigencia es política pura. Claro. La dirigencia es política Y se pura. la juegan, No, y los locos se la además, juegan, y, porque son estrellas, o sea, ídolos. claro, Pero no confiamos en que Riquelme, porque a mí me surge algo, ¿no es cierto? O sea, es más exitoso un club, Boca, River, Banfield, no sé, es más exitoso por ganar campeonatos de sí, fútbol que por horizontalizar todas las otras disciplinas y que todas pero las no es pibas... el caso de Boca. No, 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 está bien la aclaración, pero digo, No es el caso de Boca. No, no, ni de Boca ni de River, diría. porque Pero se no dice eso. importa, No, no. Riquelme es anti-Macri. Ujú. Y eso cuenta cuanto menos con mi incondicional apoyo. Porque Macri es el mal, no es Riquelme. Riquelme, Claro, el sistema lo puede resolver. Mirá, tu hermanito no puede vender abono a 30 lucas dólar para renovar. No se pueden revender entradas, no podés tener ese consejo de fútbol. Cuídate con cómo elegir. No se pueden quedar jugadores libres, pero eso se lo va a decir una comisión directiva que más temprano que tarde le va a llegar y lo va a tener que aceptar. Sí, los resultados marcan el éxito de una conducción dirigencial. Y Riquelme tiene todas las condiciones para corregir el rumbo. Mientras no lo corrija, va a tener dificultades porque se sigue manejando como el jugador de fútbol que fue. Claro. claro, Y va a tener que dar el paso, lo va a tener que dar. Y ojalá que tenga suerte porque necesitamos muchos Riquelmes claro. Que combatan el poder, que combatan al poder central, al al poder poder central. Y real. además que con ese tipo de figura un freno al avance de los Macri, ¿no? De De la los Macri socialización anónima. Sí, cuando te escucho decir de los de Macri, yo digo de los Macris. bueno, Es, Racing está en un proceso, Claro. ahí hay un Marín, ¿no? Claro. que a Y uno hay un Lacunza. uno se pone, Tipo que toman el fútbol como un sujeto de negocio y no el fútbol como un elemento de pasión. Sos pesimista, sos optimista en cuanto a la realidad humana. Vamos hacia un lugar que va a ser mejor que el de ahora, las generaciones Siempre, venideras. siempre. qué grande. El hombre siempre, siempre el hombre reaccionó estando en peligro. Y va a reaccionar, claramente. Va a reaccionar espontáneamente. No, esto no lo organiza nadie. Esto no lo puede convocar nadie. Esto surge de un espíritu que, como desde la toma de la Bastilla Sí. hasta el movimiento francés del 68 en las calles de París, en un momento determinado nos encontramos con que algo pasó. Ya está, salgamos todo. Se da vuelta la cosa. ¿Sí? La Revolución Francesa fue Es eso, brutal y espontánea. es eso. Se acabó. Son los movimientos insurgentes de la lucha contra la discriminación en Sí. Sudamérica. Yo le estudié bastante a Humberto Eco, un semiólogo extraordinario, Bestial. y decía una cosa que nos llega bastante a nosotros, ¿no? Este, a, a los que alguna vez vivimos en un barrio, el café era el Ateneo, ¿no? Mm, El sí, sí. diario que dominaba era el diario vespertino y la sexta edición de la noche. La gente volvía del trabajo leyendo el diario en los colectivos. Con el de abajo del brazo. Y después leía el diario después de comer. Y Ah, algunos iban al bar a tomar el último café, a jugar al billar, para irse a dormir, para ir a laburar al día siguiente.
En los bares, donde se hablaba de fútbol, turf, que era muy popular, automovilismo, mujeres, películas, aquellos estrenos, aquellas primeras actrices, ¿no? Despampanante, la Pampanini, la Lollobrigida, ¿no? Bueno, pero eran comentarios, el neorealismo italiano, ¿no? Aparecía el cine italiano de Cinecittà, fulgurante compitiendo con Hollywood, eran elementos de discusión de la mesa. Y en los cafés, mientras unos jugaban al billar, otros a los dados, otros discutían la pelea, el partido, la carrera, siempre había un estúpido. En todos los bares había un estúpido que tiraba por la borda, todo lo que vos estabas discutiendo sencillamente. O decía, por ejemplo, la Bruna cuando pisa el área y se encorva, tiene dos opciones: tocarla para Walter Gómez o buscar el segundo palo. Y no erra. El 85% de las veces busca el segundo palo y no erra. Y el estúpido lograba la atención. Ustedes están todos equivocados. A la Bruna lo dejan hacer los goles porque están comprados los rivales. ¿No viste que los defensores se caen? Cuando la Bruna se encorva, los defensores rivales se tiran y el arquero va para el otro palo. Frente a semejante ridiculez argumental, uno decía, para, no jodas más, que estamos hablando en serio. No, pero yo yo les puedo demostrar que van al bombo todos los defensores, por eso la Bruna es el goleado. Puse el ejemplo de la Bruna como Sí, puedo sí, Sí, obvio. está Y perfecto, hay un está montón de perfecto. ejemplos de otras de cosas, otras cosas. política, de Fangio gana porque está política. acomodado con Perón. ¿Dónde? En Sí, Italia. Gana en Italia porque está en Nürburgring con Hitler, en Italia con Mussolini. Bueno, Perón le pide bueno, esas cosas. Pero al imbécil vos le decías, picátela, tomá un café y picátela, O cállate. picátela. Ah, Y el tipo se iba. Y se iba, saludaba, bueno, chao, hasta mañana, o se alejaba. Tenía nombre, apellido y domicilio. El estúpido era una persona que nosotros veíamos. Los estúpidos multiplicados por millones se esconden en el anonimato. No sabemos quiénes son. Si es uno, si son todos, si son algunos, si es un ejército que se dedica a eso. Entonces hay que combatirlo con las mismas armas. ¿Por qué habría de llegar Bolsonaro, Trump o Milei a través de las redes y no habríamos de decir a través de las redes quiénes son Bolsonaro, Trump y Milei? ¿me podés decir qué pasó cuando Látigo Colli volvió de Italia y te tiró el bendito cinturón arriba de la mesa? Porque nunca entendí eso. O sea, yo al Látigo me lo crucé un par de veces en alguna velada y le pregunté, no, lo que pasa que Cherky dice, habló tanta boludez de mí antes que vaya a la pelea, dice, pero pues nada, no pasa nada. Dijo, No, no pasa, pasa. Sí, yo lo fui a saludar y me negó el saludo hace un par de años. Sí. ah, mira, porque fue algo, digamos, viste esas leyendas, esa historia, digo, ¿qué le No pasó ahí? pasó que pasar. Yo conocí a la Oral Deportiva y tenía un compañero que se dedicaba al boxeo. Se llama Ariel Nessi, mi compañero. Sí, Bueno, era sobrino de un colaborador de los hermanos Porcio que supo entrenar a ilustres boxeadores, tales como Goyo Peralta, ajá.
este, Rafael Merentino, es de esa época. Y un sábado a la noche, por alguna razón azarosa, me, o un viernes a noche, por alguna razón azarosa me puse a ver una pelea que no la tenía en mi cabeza. Yo no me había retirado. Cuando se fue lectura me fui yo. Te habías retirado. Chao. Estaba retirado, no hablaba. Tenía un compañero que hablaba de boxeo. Y veo una pelea en Tucumán. La pelea se celebraba en Tucumán con un gran calor, a juzgar por la transpiración del público. Y me quería verla. Yo a Colli lo había cubierto cuando ganó el Campeonato del Mundo con Patricio Oliva en Sicilia. Lo había cubierto después en una defensa contra un mexicano Ramírez en Bastía, en la isla De de acuerdo. Córcega. Lo había cubierto em, en la revancha con Oliva, lo había cubierto en una pelea que vino Diego, que Diego me pidió entradas y se lesionó, justo se lesionó esa mañana en Nápoles y no podía jugar al día siguiente y apareció en la pelea de Colli, cenó con Colli, con nosotros. Yo lo conocía ampliamente. A él, Tenías una relación, claro. a él lo conocía ampliamente, conocía al maestro que lo hizo, que fue Santos Zacarías, padre del jugador Zacarías, yerno de Higuaín padre, o sea, Sí. familiar de los Higuaín, que le vendió el contrato al negro Rivero, a quien también conocía. Que todavía sigue. Y, y una de las razones, o la razón fundamental de el desistimiento de Lecture a seguir haciendo boxeo fue esta alta traición. Haberle vendido a un enemigo, a un adversario, a alguien que lo vituperaba todo el tiempo, el contrato de, de Koji, hecho en el Luna Park, con chance conseguida por el Luna Park, con la pelea concebida por el Luna Park, por Lecture, venderle el contrato a alguien que desde afuera quería competir con Lecture en la federación a través de torneos y competencias para televisar el boxeo, pero que decía que Lecture era homosexual, ¿cómo se llama? Eh, explotador, estafador, todo eso, las peores cosas. Eh, y le vendieron el contrato. Y yo critiqué duramente, pero me fui. Eso también a mí me asqueó. Pero llego ese viernes a la noche a mi casa y pelea Colli, a quien yo, como les acabo de referir, lo había cubierto primero en el Luna con Pajarito Hernández y con todos los Arce Rossi de mierda esos que había. Y a Lectura impulsando la carrera, consiguiendo el... Me quedé a ver la pelea y veo que un boxeador colombiano llamado Eder González aplica un cross de derecha y manda a la lona a Colli. Y el referí no cuenta. Comienza la cuenta y le interrumpe. Bueno, Perdió por nocaut. Pero lo levantan a Colli y toca la campana. lo tenía. Me pareció corto. Uno tiene el Sí, reflejo del tiempo del No pasa, round, no pasa. porque son muchos años. sí, tal cual. Dije, voy a medirlo a partir de ahora. El minuto de descanso fueron 1 minuto y medio y el referí lo mandó al rincón. O sea, acortaron el round para que vaya al rincón para darle agua, sal y al tiempo que se cortó la luz del estadio. Estaba Palito Ortega, que era el gobernador de la provincia, y estaba toda esta runfla, ¿no? Ya cuando se apagó la luz fue poco, pero la orden se escuchó. Apaguen la luz. Lo que querían era darle tiempo a Claro, Colle. Colle es un recuperar. pegador temible. Si vos le das tiempo que se Castigo. Se recupere, recupera. bueno, fue todo un espanto.
En el rincón de Colli había un muchacho Luis Espada, un argentino, que era muy amigo de un magnate panameño, dueño de Marlboro en Panamá, que fue el que lo llevó a Nicolino Noche a pelear ahí con Peppermint Freire cuando perdimos el campeonato del Ah, mundo. Y estaba en el rincón y lo sostenía así. lo sostenían del pantalón, me acuerdo eso. No se puede. Fue toda una vergüenza. Sí, me Después acuerdo. ganó Colli arriba, en octavo, Sí, me noveno acuerdo. round, ganó por nocaut. Una vergüenza. Todo fue una vergüenza. Y el lunes, esto fue un viernes, y el lunes a la noche, este, estaba la oral deportiva, el pibe no venía, qué sé yo, y dije, bueno, por esta vez voy a referirme a lo visto en Tucumán, una vergüenza para el boxeo argentino, y lo maté. Pero está bien, pero sí. Ah, o sea que Sos periodista. Periodista de pollo. Eso. Lo maté. ahí Y vino. después la Asociación Mundial de Boxeo le, le reconoció a Colli el boxeador del año. Entonces, cuando lo declararon boxeador del año, son todas cosas compradas. Sí, sí, Sé cómo funciona, sí, claro. Este, se pusieron de acuerdo con el productor de Tribuna Caliente, eh, el pibe Tony, el hijo de Luis Pedro Tony, se pusieron de acuerdo con él y dijeron, esta noche podemos, sí, sí, vengan, dijo el tipo. Claro, era un show. Y yo iba en burro, yo no sabía nada, Julio Ricardo no sabía nada, Carrillo no sabía Claro, nada. porque estaba Julio Ricardo en esa época. Claro, Claro. los conductores de esa noche Antonio fueron Carrizo. Carrizo y Julio Ricardo. Oh, tuvo que reírse. Y estaba el Gordo García Blanco, y También, estaba sí, Roberto sí. Ayala. Y de repente, cuando vamos al primer corte, se produce un movimiento y entran un montón de forajidos a la tribuna que venían de Brance, No te puedo. ¿Qué los pagos de él? que no pagó de él, Claro, en él colectivo. era- Y vino él con Rivero, con el médico, ¿cómo se llama? Tucho, de ah, apellido, el médico de Banfield. Vinieron, y me trajeron el cinturón, todo arreglado con Claro. el Sí, me productor. acuerdo. Yo me acuerdo de Estaba que todo sí, organizado. Estaba todo organizado. sí. Bueno, arreglado con el productor. Acá les traigo el cinturón, qué sé yo, en una actitud Ah, desafiante. sí, me acuerdo. de eso. Qué bueno que vos no te quedaste muy. No, no, No arrugaste. con Rivero. Ah, Porque Rivero decía, míralo, míralo, míralo. Digo, ¿qué hablamos, che, la puta que me salió? Claro, porque también, Con claro. Colin y vos, no, no. Yo recuerdo la imagen tuya de decir que te para te pelear. paraste, sí. Pero la cuestión es que me llamó por teléfono un barra de Huracán, muy amigo de la raya, de la mesa donde yo estaba. Me dijo, no salga del canal hasta que lleguemos nosotros. Llamó a unos muchachos de Chicago y a otros de Ferro, y llegaron dos o tres taxis y cosas para meterse en la tribuna contra los de Branson. Y yo decía, uy, qué Bueno, mirá el quilombo que armaste, che. pero para la televisión, bárbaro. sí, Porque, habían- fue- sí, bueno, pero el productor me mandó en burro. claro. Estamos con una gloria, muchacho, que aparte dijo que se iba a repetir. Un señor que Repetir. cubrió a Diego, cubrió a Monzón, cubrió a Nicolino Loche, cubrió a todos los grandes, un referente del periodismo que lo tuvimos acá en Clásicos Garage. Gracias Roberto por haber venido también. Yo vine, la Actorazo, verdad que vine medio de colado. invitado, Un está placer bien, saber que venía aportaste Ernesto mucho, le Flavini. has sumado. Así que, Ernesto, muchas gracias, Gracias. realmente, Chao, ¿eh? Fabio. Muchas gracias. Valoramos Muchas mucho tu gracias. actitud, tu Muchas calidad Chao, humana. Roberto, querido. Y que hayas Campeón, un venido, amigo. que no hayas tenido paciencia, porque somos Un amigo. principiantes. Tranquilo, creo que salió una linda charla. Sí, muy La linda. pasamos Realmente. más allá de la Además, grabación. La pasamos. además hay un principio de la comunicación que es no des nunca todo, deja un cacho porque hay más programas. ¿Está Exacto. bien? Hay que volver. Deja un cacho. Señoría. Gracias. Clásicos Garage. ¡Vamos! ¡Dale, campeón! ¡Vamos!